tenemos recta y plano, unidad 6, la unidad 7 corresponde a cónicas y cuádricas. Vamos a ver cónicas, ¿sí? Y vamos a partir de la definición de que es un lugar geométrico donde se da la intersección entre un plano, ¿sí?, y un cono. Esta superficie cónica, que todo parece lo mismo, pero ya vamos a ir aclarando la denominación y los nombres. ¿Qué quiere decir esto? La superficie cónica se genera por la rotación de una recta llamada generatriz, que es esta recta naranja, ¿sí?, que pasa por una curva fija que se llama directriz y por un punto que se llama vértice de cono, que intersecta al eje de cono. Entonces, esta generatriz gira a través de la curva física, siempre pasando por acá, generando esto que se llama un cono, ¿sí?, que sería que se ve como un bonete para arriba y para abajo, ¿sí?, como los bonetes que usaban a veces los chicos, no sé si ustedes llegan a usar. Entonces, esto es un cono. Si nosotros a este cono, que se genera de esta forma que acabamos de decir, una generatriz, que es una recta que gira siguiendo una directriz, pasando por un vértice, ¿sí?, y que tiene un eje de cono, si a este volumen que se genera acá lo intersectamos con un plano, vamos a tener o vamos a poder observar o se generan distintas cónicas o distintas superficies cónicas, ¿sí? Entonces, según el plano intersecte al cono, ¿sí?, en forma perpendicular al eje de cono, esta flechita que corresponde con el eje Z, ¿sí?, perpendicular al eje de cono, ¿sí?, tenemos o se genera una circunferencia. Si tiene una inclinación el plano con el que atravesamos, generamos una elipse. Y si el plano atraviesa de forma paralela a la generatriz, que acá estaría la generatriz generando el cono, ¿sí?, tenemos una parábola, y si el plano corta el cono en forma paralela al eje de cono, tendríamos lo que se llama una hipérbola. Entonces, acá tenemos graficados cada uno de los casos con sus respectivos cortes, ¿sí?, del plano, según lo que les acabo de decir. Ahí lo repasamos. Entonces, ¿ven? Si el plano es perpendicular al eje del cono, entonces, ¿qué ocurre? Se genera o se ve una cónica, que es la circunferencia que la ven ahí en azul. Si el plano está inclinado respecto, ¿sí?, a la perpendicular recién, cualquier tipo de inclinación que le demos respecto a lo que dijimos perpendicular al eje del cono, ¿sí?, que no sean las otras dos, es lo que nos genera una cónica, que es una elipse. Si el caso es en el que el plano atraviesa el cono en forma paralela a la generatriz, acuérdense, esta es la directriz y esta es la generatriz, ¿sí?, esta también la pueden ver como una generatriz, entonces lo que obtenemos es una parábola. Y el otro caso, tenemos un plano que está paralelo al eje del cono, sí, que en este caso coincide con el eje Y, entonces, ¿qué tenemos? Una hipérbola, ¿sí? Tiene esos dos tramos la hipérbola. Fíjense que son, esto, si lo pueden ver bien, se trata de qué cosa.
cónicas se definen ¿dónde? En el plano, ¿sí? En 2 dimensiones. Son estas, ¿sí? Figuras planas que se generan a partir de esto, pero que están definidas en el plano. Bueno, entonces acá las tienen detalladas de a una según los cortes que les acabo de mostrar con el GeoGebra. Bueno, acá yo les propongo un par de videos, uno que habla sobre aplicaciones de cónicas, que no lo vamos a ver, tiene muy mal audio, ya en clase no se escucha bien, siempre lo pongo porque tiene una buena recopilación de aplicaciones, se los sugiero para que ustedes los vean. De todos modos, tal vez vemos si podemos, estamos muy cortos de tiempo hoy, pero hay otros videos propuestos dentro de las diapositivas donde tenemos algunas aplicaciones. Bueno, vamos a ver, la ecuación general de las cónicas se describe de esta forma: ax cuadrado más bx por y, ci cuadrado, dx más ci más f igual a 0. Esta la llamamos ecuación general de las cónicas, donde tenemos 2 términos cuadráticos, ¿sí? Para x cuadrado y para y cuadrado, un término rectangular que mezcla las 2 variables, x e y, 2 términos lineales, uno para x, uno para y un término independiente que es un valor numérico. Sin el término rectangular, o sea, sacamos la ecuación general de las cónicas nos queda de esta forma, y es la que nosotros vamos a usar. El término rectangular simplemente representa un giro respecto del plano, los ejes cartesianos, respecto de cómo nosotros los vamos a tomar, ¿sí? Que siempre son los ejes perpendiculares, los que estamos acostumbrados. Entonces vamos a empezar definiendo, ¿sí? Vamos a empezar con la cónica, circunferencia, y vamos a definir de qué se trata una circunferencia, qué es lo que quiere decir. Ahora sí. Bueno, vamos a definir como a la circunferencia como el lugar geométrico de un conjunto de puntos en un plano que conserva siempre una distancia constante de un punto fijo, ¿sí? Y vamos a decir entonces, ¿qué cosa? Tenemos un centro, ¿sí? Que es un punto fijo, y la distancia constante que se va manteniendo a medida que se genera cada uno de los puntos de la circunferencia. Entonces tenemos un radio, ¿sí? Que es una distancia constante, que vamos a llamar radio, a un punto fijo que llamamos centro. Acá se desfasó esto. Entonces es el lugar geométrico de un conjunto de puntos en un plano que conservan siempre una distancia constante, ¿sí? A un punto fijo. Del gráfico podemos trazar el triángulo determinado por, en este caso tenemos un centro H, ¿sí? K, definido H para X y K para Y. Entonces tenemos un centro HK a partir del cual en forma horizontal, ¿sí? Hasta X, trazamos una recta y trazamos la vertical. Entonces tenemos un triángulo rectángulo que nos va a permitir deducir cuál es la fórmula o la ecuación ordinaria de la circunferencia. Vemos que el radio de la circunferencia está representado por la hipotenusa de este triángulo. Entonces vamos a decir que el radio va a ser igual a ¿qué cosa? Al segmento CP, siempre en valor absoluto, porque si tuviera otra posición podríamos pensar obtener valores negativos, pero nosotros lo vamos a tener en cuenta en valor absoluto. Entonces,
La hipotenusa del triángulo rectángulo, ¿cómo se calcula? Como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Ahora, ¿cuánto valen los catetos? Bueno, este cateto, ¿a cuánto va a valer? La distancia x menos la distancia h, o sea, x menos h. Como tiene que estar elevado al cuadrado, lo pongo de esta forma. Más, ahora, ¿cuánto vale este cateto? Toda esta altura y menos la altura k. Eso nos da este cateto. Entonces, I menos K al cuadrado. Eso va a ser igual a ¿qué cosa? Al radio. La raíz cuadrada de todo esto va a ser igual al radio, ¿sí? La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, puedo decir que el radio al cuadrado va a ser igual a todo lo que nos quedó ahí adentro de la raíz. Y esta ecuación se llama segunda ecuación ordinaria o simplemente ecuación ordinaria de la circunferencia. Tenemos un caso particular cuando ocurre que el centro HK, en vez de ser HK es, o sea, un valor cualquiera, es 0, 0. O sea, cuando el centro está en el origen. Cuando eso ocurre, si ponemos 0 acá y ponemos 0 acá, la ecuación ordinaria que nos queda es r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Esta será la primera ecuación ordinaria o forma canónica de la ecuación de la circunferencia. Siempre vamos a hablar de una forma canónica de una ecuación cuando la ecuación es la más simple de todas las que se presentan respecto, en este caso, a una cónica. Entonces, esta es la más simple, la centrada en el origen. Entonces, a estas dos las podemos llamar, aparte de primera y segunda ecuación ordinaria, simplemente ecuaciones ordinarias. Y siempre hay que saber que esta es la forma canónica, que es la más simple que se presenta de las ecuaciones ordinarias. Partiendo de la segunda ecuación ordinaria, podemos llegar a deducir o a ver qué relación existe con la ecuación general. Para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desarrollar los cuadrados, luego de desarrollar los cuadrados, reacomodar todos los términos según la descripción que hemos hecho de la ecuación general. ¿Qué tenía primero? Primero el término cuadrático en x, luego el término cuadrático en y, luego los dos términos lineales, primero el de x, luego el de y por último el término independiente, como está puesto acá. ¿Sí? Entonces reordenamos todos los términos según ese orden que tenemos acá, y nos va a quedar, acá está, el x cuadrado, el y cuadrado, luego el término en x, acompañado con el coeficiente que tiene acá, el término lineal en y luego los otros tres términos que simplemente son numéricos, el h cuadrado, k cuadrado y menos r cuadrado, todos esos son f. A partir de esto podemos establecer qué condición cumplen los coeficientes a y c para decir que la ecuación de la que estamos partiendo, ¿sí?, se trata de una circunferencia. O sea, ¿cómo nosotros vamos a reconocer a partir de la ecuación general de la ecuación general de las cónicas que tenemos una circunferencia? Fíjense qué pasa acá con los coeficientes A y C. ¿Qué es lo que está ocurriendo? A y C son iguales, y acá no hay nada. ¿Qué es lo que hay? Un 1, ¿sí? Acá el coeficiente A es 1 y el coeficiente C es 1. Entonces decimos que si tenemos que A y C son iguales a 1, se trata de ¿qué? De una circunferencia. Eso es lo que nos informa la forma general al mirar los coeficientes A y C. Así como de la forma segunda ecuación ordinaria canónica, si establecimos una relación con la forma general, ahora de la forma general podemos pasar a la segunda ecuación ordinaria o canónica. Ecuación ordinaria, no canónica. Canónica era la más simple. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ver de agrupar los términos según su variable. Entonces, por un lado agrupamos x cuadrado con dx. Y por otro lado agrupamos y cuadrado más ei.
Y vamos a agregar en cada caso el tercer término, que corresponde a un número que no tiene variable, que lo vamos a poder determinar realizando la siguiente cuenta. ¿Qué tenemos que hacer? El término lineal de cada una, ¿sí? en un caso D y en otro caso I, el término lineal dividido 2 al cuadrado. Y lo mismo acá. Esto lo usan también en la parte práctica, para poder, ¿sí? de la forma general de la ecuación de la circunferencia, pasar a la ordinaria. Entonces, hacemos esta cuenta y lo que hacemos que es, esto es d cuadrado sobre 4, lo incorporamos acá. Y esta cuenta que nos da e cuadrado sobre 4. Pero si sumo d cuadrado sobre 4, lo hago como ambos miembros para que la ecuación siga siendo equivalente. Y lo mismo con el e cuadrado sobre 4. Lo sumamos a ambos miembros para que la ecuación siga siendo equivalente. Entonces, luego de hacer eso, ¿qué hacemos? Tenemos todo para armar los cuadrados de los binomios, porque tenemos ¿qué cosa? Dos cuadrados perfectos, ¿sí? Y acá el doble producto de uno por otro. Entonces, una base, x, otra base, d sobre 2, ¿sí? Entonces, x más d sobre 2 al cuadrado será el cuadrado del binomio que corresponde a ese trinomio. Lo mismo hacemos con este término, ¿sí? Expresamos el otro cuadrado, y todo eso nos va a quedar igual a todo lo que números que nos quedaron acá que debemos operar. Bueno, acá, ¿qué hacemos? Sacamos denominador común y reacomodamos el que tiene el término de signos negativos, lo ponemos atrás, no lo dejamos adelante. Entonces, todo esto que tiene el formato de la segunda ecuación ordinaria. La segunda ecuación ordinaria que decía x menos, acá tenía el valor h, ¿sí? Al cuadrado, y acá que decía y menos k al cuadrado. HK, ¿qué significaba? Centro. El formato era menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el centro de la circunferencia, si acá dice más, es porque es menos menos este valor negativo. Entonces, reconocemos un centro menos d sobre 2 menos e sobre 2. Y lo que estaba acá al lado, que habíamos dicho que era el radio al cuadrado. Entonces, toda esta expresión es igual al radio al cuadrado. Entonces, si todo esto es igual al radio al cuadrado, si despejamos el radio, nos queda de este lado la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces nos quedará la raíz cuadrada de todos esos numeritos, y de un cuarto sacar raíz cuadrada nos queda un medio. Entonces, siempre que el radio sea positivo, ¿sí? El centro va a estar determinado por lo que dice acá, o sea, centro HK, según esto que describimos, y el radio lo podemos despejar de esta forma. Cuando el radio sea menor que 0, no representa un lugar geométrico real, o sea, ¿qué es lo que estaría ocurriendo? Tendríamos la raíz cuadrada de un número negativo. Y si el radio nos diera igual a 0, simplemente tendríamos un punto, tampoco estaríamos representando la cónica de la que estamos hablando. Bueno, acá hay un ejemplito de cómo se puede pasar de la forma general de la ecuación de la circunferencia a la ordinaria, ¿sí? Simplemente hay que agrupar, ¿sí? Las x por un lado, las y por otro, y calcular este tercer término teniendo en cuenta la relación, ¿sí? De el término, el coeficiente del término no lineal dividido 2 al cuadrado, ¿sí? Que en este caso para x nos da 4, para y nos da 1. Entonces sumamos 4 a ambos miembros, sumamos 1 a ambos miembros, todo lo que tenemos acá, ¿sí? Después vamos a decir que es igual a r al cuadrado, de lo cual vamos a deducir cuál es el radio, y toda esta expresión nos está diciendo acá cuál es el centro HK. Como el formato es x menos h, entonces 2 es positivo para el centro, para x, y k, o sea, será menos 1, negativo para y. Entonces ese será el centro. Bueno, y el radio decimos que r al cuadrado es igual a 10 y lo despejamos
será igual a la raíz cuadrada de 10. Bueno, entonces les estaba hablando de la circunferencia. Acá yo puse una ecuación, ¿sí?, de la circunferencia. Ustedes pueden inventar alguna, porque ustedes saben que tiene esta estructura, y entonces dicen, bueno, le pongo un centro, HK. Entonces dicen, bueno, le pongo, no sé, X positivo y negativo. Van jugando a ver en qué cuadrante podría estar el centro, ¿sí? Y dicen a cuántos tendría que ser igual, o sea, esto es R cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, te dan una idea de cuánto podrían poner. Y después acá el GeoGebra les da para las cónicas buenas posibilidades, porque acá ustedes pueden poner, por ejemplo, centro, y les ponen centro cónica. Entonces ustedes ponen esta opción, ¿sí? Y le ponen el nombre de la cónica, en este caso se llama CIR. Escriben CIR y les marca el centro, ¿sí? Si quisieran el radio, y entonces dice radio circunferencia, entonces le ponen CIR, ahí donde dice circunferencia, y les va a marcar el radio. O sea, ¿en qué los puede ayudar o para qué les puede servir el GeoGebra, aparte de los que yo les muestro? Con las cónicas en particular, para modelar qué es lo que están resolviendo y darse cuenta en algunos momentos, porque hay veces que algún resultado puede estar mal en el apunte. Entonces, ¿qué ocurre? Les da duda. Entonces, ¿qué pueden hacer? Meten la cónica en el GeoGebra y verifican si está bien o no el resultado de lo que están averiguando. Bueno, hay cosas que van a poder hacer, otras que no. Pero es un buen recurso como para entender y aprender a veces si uno se está equivocando o no. Se pone más complejo cuando uno está modelando planos, etcétera. Ahí como que está más complejo, pero también sirve para modelar esas situaciones. Bueno, y acá hay varios videos que están lindos de aplicaciones de circunferencia. Yo les pido que ustedes los vean porque yo estoy súper corta de tiempo, pero la cuestión es que las cónicas se aplican para resolver problemas de la realidad y de la ingeniería, y entonces en la medida de eso son útiles. Sus propiedades, en este caso centro y radio, son útiles para resolver determinados tipos de problemas. Las propiedades del resto de las cónicas son útiles para resolver otros tipos de problemas. Entonces, vamos con la elipse. ¿Cómo se define la elipse? Vamos a decir que es el lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano, de manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos de ese plano se mantiene constante y mayor que la distancia entre ellos. Y el punto móvil decimos que no pertenece al segmento entre focos. Entonces, miremos acá todo eso que les acabo de decir que define la elipse, ¿sí? Cuando decimos es un punto que se mueve en el plano de manera que, ¿sí? Bueno, el punto es este punto genérico. ¿Y de qué forma se mueve? De forma que la suma de sus distancias, la suma de esas dos distancias sería a dos puntos fijos, estos dos puntos que vamos a llamar focos, que son de este plano, se mantiene constante y mayor que la distancia entre ellos. O sea, este valor, a medida que este punto se desplaza, ¿sí?, la suma de esas dos distancias se mantiene constante y mayor que esta distancia. ¿Cuánto mayor que esta distancia? Y hasta acá, ¿sí? Hasta ahí, porque ahí se termina la elipse. La elipse no puede pasar de esos valores que vamos a llamar vértices. Entonces, ese mayor que esa distancia le decimos 2A. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, a medida que el punto va circulando, ¿qué ocurre? Van cambiando los segmentos, los valores de los segmentos, ahí lo pongo otra vez. El valor del segmento F y el valor del segmento G. Pero la suma es igual a ¿qué? A un número fijo, una constante, ¿sí? Se mantiene constante. Entonces, la elipse, ¿sí?, se trata de ¿qué? De un conjunto de puntos que cumplen con cierta condición. ¿Cuál es la condición? Que la suma
¿sí? Para esos conjuntos de puntos, para hacer elipse, o pertenecer a la elipse, ¿qué tiene que ocurrir? La suma de las distancias, de estas dos distancias, a los dos puntos fijos, se mantiene constante y mayor que la distancia entre ellos, ¿sí? Lo pueden hablar desde el punto de vista de que es un punto que se mueve o directamente desde la idea de que es un conjunto de puntos que cumplen con esa condición que define a la elipse. Bueno, la elipse tiene un montón de elementos. ¿Cuáles son los elementos de la elipse? Vamos a decir que tiene un eje focal, ¿sí? L, que será este, que en este momento coincide con el eje X, que tiene dos focos que vamos a llamar F y F'. Los focos son parte de la definición que vimos recién. F siempre al positivo, o el lado derecho, o el lado positivo de la I, o para arriba, y F', ¿sí? El negativo, o el lado izquierdo, o hacia abajo, cuando sea el otro caso. Vamos a decir que el segmento F', es lo que llamamos distancia focal, ¿sí? Desde acá hasta 0 y desde 0 hasta acá. Siempre a la distancia al foco la vamos a representar con la letra C, en este caso como coordenada de X, ¿sí? Pues el desplazamiento es horizontal. Entonces la distancia focal es 2 veces C. Los vértices, ¿sí? Los vértices son los que delimitan la elipse, en este caso tenemos B, en este caso B'. Los vértices siempre los vamos a indicar, tanto en la elipse como en la hipérbola, con la letra A. Es importante distinguir la A mayúscula de la minúscula, ¿sí? Cuando indicamos coordenadas con letras minúsculas. Y entonces tenemos A positivo y A negativo, al igual que teníamos acá C positivo y C negativo. La distancia entre vértices, o sea, B', B, es el eje mayor de la elipse, ¿sí? Y mide cuánto. Si la distancia desde 0 hasta acá es A, ¿sí? Desde acá hasta acá será 2A. Y además tenemos el eje menor, ¿sí? Que es el eje vertical, y para indicar sus coordenadas, en este caso B, ¿sí? Es la componente en Y, 0 para X, B para Y, nos va a indicar, ¿sí? El límite de la elipse. Entonces, A', el segmento A', que determina el eje menor, va a tener un valor de 2B. Bueno, habíamos dicho que P de XY era el punto genérico, y otra característica que tiene la elipse y también otras cónicas es el lado recto, ¿sí? El lado recto, ¿qué es? Es una recta que pasa en forma perpendicular al eje de la elipse, ¿sí? Y que está limitada, ¿por qué? Por la misma elipse. Entonces esto es el lado recto, es perpendicular al eje de la elipse. Va desde este punto hasta este otro, o sea, L', ¿sí? Es lo que define el lado recto. ¿Y cómo se calcula? Como 2b² sobre A. Después vamos a ver de dónde sale esta expresión para calcular el lado recto. Pero en definitiva lo que tenemos que vincular, ¿qué es? B y A, ¿sí? B, ¿qué cosa es? La coordenada Y para el eje menor. Y A, ¿sí? Tiene que ver con el vértice. Y A también tiene que ver con el vértice, pero ¿para qué? Para el eje mayor. De acá podemos sacar una relación fundamental que existe acá en la elipse y que es la siguiente. Vamos a tener en cuenta el triángulo rectángulo. Este punto lo movemos acá, el P de XY, entonces tenemos este triángulo rectángulo, ¿sí? En 0 hasta la coordenada del foco, este valor vale C. La altura desde 0 hasta B, ¿sí? Vale B. Y la hipotenusa va a ser, ¿qué cosa? Esta distancia de 0 a A. O sea, la hipotenusa tiene como valor el valor de A. O sea, la distancia del centro a dónde? Al vértice, ¿sí? Que está determinado para el eje mayor.
Entonces, esta es la relación fundamental de la elipse. A partir de ella podemos determinar qué cosa, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esta relación que tenemos ahí, que se usa en los fines prácticos y en los fines del abordaje teórico, esa relación. Bueno, nosotros a partir de la gráfica que tenemos estamos planteando, ¿sí?, una elipse que tiene centro en el origen de coordenadas y eje focal coincidente con el eje X. Entonces vamos a decir lo siguiente, a partir de la definición de elipse, vamos a plantear cómo podemos determinar la ecuación, la primera ecuación ordinaria o canónica. Vuelvo al gráfico, ¿sí? Nosotros dijimos que la suma de definición, ¿no?, la suma de las distancias de estas dos distancias, ¿sí?, se mantenía constante y mayor que la distancia entre vértices. La distancia entre vértices, ¿cuánto es? 2A. O sea que a lo sumo puede ser 2A. Entonces vamos a decir que PF' más PF va a ser igual a ¿qué cosa? A 2A. ¿Sí? La suma de esos dos segmentos va a ser igual a 2A. Bueno, entonces acá tenemos PF más PF' igual a 2A. Cada uno de estos segmentos se puede determinar a partir de los triángulos que se forman, ¿sí? Entonces, esos triángulos rectángulos que se forman, que nos permiten pasar de expresar el segmento a expresar ¿qué cosa? Ese segmento, como ambos son hipotenusas, como raíces cuadradas de la suma de los cuadrados de los catetos. Veamos cómo. Si miramos PF, tenemos determinado este triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, si yo tengo que hacer la suma de los cuadrados de los catetos, ¿qué tengo que saber? ¿Cuánto vale este pedacito y cuánto vale esto? ¿Sí? ¿Cuánto vale esta altura? Está fácil, porque esta es la altura que es el valor de I, ¿sí? Entonces haré I cuadrado. ¿Y cuánto vale este pedacito que tengo que hacer? Esta distancia que es C, todo esto, C menos el valor de X. Entonces me dará este cateto. Entonces C menos X al cuadrado más Y cuadrado. Entonces ahí tengo que el segmento PF, que es la hipotenusa de ese triángulo, lo podemos expresar de esa forma. El otro triángulo, ¿sí?, es el que va a estar determinado para esta otra distancia. Entonces, ¿qué tenemos? PF'. Tenemos la altura I, ¿sí?, para ese valor de X. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Este triángulo rectángulo, el cateto este, tendrá altura I. Y la distancia que tenemos acá para poder calcular la hipotenusa, ¿cuál es? De 0 a X tenemos un pedacito. Y de menos C a 0 tenemos otra parte. Pero como es una distancia, no digo menos C, digo C. Entonces, C más X o X más C va a ser este cateto. Y el otro cateto va a ser I. Entonces acá ¿qué tenemos? C más X cuadrado más Y cuadrado, y todo eso, la raíz cuadrada es igual a 2A. Luego de eso, ¿sí?, luego de ese planteo de geométrico a partir de la geometría y utilizando el teorema de Pitágoras, hacemos ¿qué cosa? Un montón de procedimientos algebraicos y vamos a llegar ¿a qué? A esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación es la que llamamos primera ecuación ordinaria o ecuación canónica. Es la más simple de las ecuaciones de la elipse. Y vamos a tener en cuenta que para cuando la disposición es centro en el origen y eje focal coincidente con el eje X, vamos a tener este formato, donde debajo del X va a estar A cuadrado, que va a determinar ¿qué cosa? El eje mayor. Y debajo de I va a estar B cuadrado, ¿sí? Entonces, si A es mayor que B, el eje coincide con el eje X, el eje de la elipse, ¿no? Y si B es mayor que A, entonces el eje mayor coincide con el eje Y.
¿sí? Entonces siempre tenemos que ver qué es lo que estamos mirando debajo de cada una de las variables. Bueno, en base a todo, acá tenemos un poco de análisis sobre la ecuación. ¿Qué vamos a tener en cuenta acá? Ya vimos, la mayor parte la hemos visto en el gráfico y lo hemos analizado, repasamos rápidamente lo que está puesto acá con símbolos. ¿Sí? ¿Cuáles son las coordenadas del vértice? ¿Sí? Que estaban relacionadas con menos A y A. ¿Cuáles son las coordenadas, ¿sí?, del otro vértice, el que está relacionado con el eje menor, que dijimos que eran menos B y B, pero ahora para I? Vimos que la elipse es simétrica respecto a ambos ejes coordenados en este caso, y si no simplemente será simétrica respecto de sus ejes, o sea, de su eje mayor y de su eje menor, o sea, siempre es simétrica. El centro de la elipse, ¿sí?, es un punto medio entre focos. En este caso el centro es 0, pero si no fuera 0, ¿cómo lo podemos determinar? Si tenemos los focos, sabemos que es el punto medio entre focos. Y la elipse está limitada por un triángulo, un rectángulo de lados x más menos a e y más menos b. A ver, ¿sí? Acá podríamos dibujar, ¿sí?, un rectángulo que pasa por más b, por menos b, y que además pasa por a y por menos a. Entonces, la elipse, ¿sí?, está determinada dentro de ese rectángulo. ¿Esta idea para qué nos sirve? Para poder graficar adecuadamente una elipse, porque si nosotros graficamos el rectángulo conociendo los valores de a y b, entonces nos es más cómodo, más fácil graficar adecuadamente una elipse, que la elipse parezca una elipse y no otra cosa. Además de eso, ¿sí?, si de esta ecuación despejamos y o despejamos x, vamos a poder realizar ciertos cálculos. Si despejamos y, en este caso despejamos y decimos que x es igual a más menos c, esto es la coordenada del foco, ¿sí?, entonces vamos a tener esta expresión, o sea, acá estamos reemplazando por c, entonces nos queda esta expresión. Y con esto podemos calcular la longitud del lado recto, llegar a esta expresión que dijimos antes. Teniendo en cuenta que antes dijimos que la relación fundamental, ahí se las pongo, esto es despejado de la relación fundamental, nos queda que todo eso es igual a b cuadrado, ¿sí? Acá dijimos que la relación fundamental era b cuadrado más c cuadrado igual a cuadrado. ¿Qué hacemos? C cuadrado lo pasamos restando. Entonces nos queda a cuadrado menos c cuadrado igual a b cuadrado. Y fíjense en esto. Acá, ¿qué tenemos? Exactamente esa expresión, y entonces decimos que a cuadrado menos c cuadrado es igual a ¿qué cosa? A b cuadrado. Reemplazamos acá, y ahí es donde nos queda que el lado recto se calcula, si acá queda b, simplificamos esto con esto, b por b sobre a, ¿sí? Entonces nos queda b cuadrado sobre a, pero esto es solamente una ordenada, está el más y está el menos, ¿sí? O sea, hay que ir para arriba y hay que ir para abajo, por eso tenemos el doble de b cuadrado sobre a, y ahí tenemos determinado el lado recto. Otro elemento a destacar de la elipse es la excentricidad, que es la relación que existe entre C y A. Recordemos, miremos acá el gráfico, ¿sí? La distancia del centro al foco es C, y la distancia del centro al vértice es A. Fíjense que la distancia C es menor que la distancia A. Y decimos que la excentricidad es una relación entre esas dos distancias. Si digo una relación, estoy hablando aritméticamente ¿de qué? De una división. Entonces, la excentricidad es el valor de C dividido el valor de A. Como C siempre en la elipse es menor que A,
¿qué va a ocurrir? El valor de excentricidad va a ser como menor que 1. Entonces va a ser un valor entre 0 y 1, el valor de la excentricidad. ¿Sí? Entonces acá lo tenemos puesto. C sobre A menor que 1, ¿por qué? Porque C es menor que A. Y no va a poder ser menor que 0, va a ser un valor entre 0 y 1. ¿Qué información interesante nos brinda la excentricidad respecto de la elipse? Simplemente que cuanto está más cerca de 0 esa relación, la elipse es más redondeada. Y cuando está más cerca, ¿sí?, de 1, ¿sí?, o sea, C más cerca de A, entonces la elipse se ve más aplastada. Si la excentricidad nos diera 0, ¿qué sería? El caso donde tenemos, ¿qué cosa? Una circunferencia. Es como que en vez de tener dos focos, ¿qué tenemos? Un solo centro. Entonces no tenemos distancia al foco, tenemos el centro. Entonces, como no hay distancia al foco es 0, entonces el numerador 0 dividido el radio sería en este caso, nos dará 0. Entonces la circunferencia no tiene excentricidad, ¿sí? La excentricidad se la otorgamos o la vemos donde, en el caso de la elipse y particularmente de la hipérbola. Bueno, entonces acá tenemos, ¿sí?, elipses con distintos tipos de excentricidades. Cuanto más cerca de uno está, que vemos que la elipse es más achatadita. En la medida que el valor de la excentricidad se acerca a 0, ¿qué ocurre? Se va haciendo como más redondita la elipse, ¿sí? Acá tenemos uno con 0,1. ¿Eso qué quiere decir? Que es más redondita. Simplemente eso, se aproxima o se parece más a una circunferencia. La elipse, además de la posición que vimos antes, puede tener una posición vertical, o sea, con eje vertical. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a seguir conservando los nombres, pero tenemos que tener cuidado de cambiar ¿qué cosa? El valor según su coordenada. Los valores de A y menos A los habíamos representado en forma horizontal cuando teníamos elipse, con eje coincidente con el eje X y centro en el origen de coordenadas. Ahora, ¿qué pasa? El eje coincide con el eje Y y tiene centro en el origen de coordenadas. Entonces, el eje mayor, ¿sí?, va a estar dado acá sobre el eje Y. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El valor del vértice, para determinar el eje mayor, lo habíamos representado con A y menos A, solamente que antes eran las coordenadas de X, ahora pasan a ser ¿qué cosa? Las coordenadas de Y. El eje menor lo habíamos representado con letras B y menos B, antes en las coordenadas de Y, ahora ¿dónde? En las coordenadas de X. Y lo mismo con el foco, ¿sí? El foco, bueno, ahora queda en posición vertical, entonces C y menos C, ahora en las coordenadas de Y, en vez de X. Y la ecuación, primera ecuación ordinaria o canónica para la elipse con eje coincidente con el eje Y y centro en el origen, va a ser esta, ¿sí? Va a ser X cuadrado sobre B cuadrado más Y cuadrado sobre A cuadrado, ¿sí? Entonces, cuando el eje mayor, ¿sí?, esté sobre el eje Y, ¿qué ocurre? B cuadrado, ¿sí?, es el valor que figura acá. Entonces, ¿qué cambió? El valor respecto de la ecuación original en los denominadores, las posiciones de A y de B. Esto como para ir acordándose de todas las ecuaciones. ¿Qué otra cosa puede ocurrir con la elipse? Que tenga centro HK, que no esté centrada en el origen, sino que tenga un centro cualquiera en el plano coordenado. Entonces, vamos a ver que tenemos un desplazamiento. ¿Qué es lo que planteamos? Nosotros hasta ahora teníamos eje X, eje Y. Ahora planteamos nuevos ejes, X' e Y'. Entonces, no miremos acá, decimos que X es igual a X', Y igual a Y'. ¿Y qué hacemos? Desplazamos, decimos que están coincidiendo acá, pero si los desplazo, ¿qué pasa? A X le sumo H y a Y le sumo K.
por eso sumo h y k. Y luego despejamos, ¿sí?, x' e y', y nos queda que x' es igual a x menos h y y igual menos k. ¿Esto nos sirve para qué? Para en la primera ecuación ordinaria o canónica reemplazar x' y', ¿sí?, por estas nuevas expresiones. En cada caso, acá x menos h y menos k, de modo que nos va a quedar determinada la segunda ecuación ordinaria, ¿sí? Pero ahora indicando un centro HK que no coincide con ¿qué? Con el origen. Ahora, el vértice, ¿sí?, el foco y las coordenadas para el vértice correspondiente, los vértices correspondientes al eje menor, se ven desplazadas. ¿Cómo se ven desplazadas? Veamos, el vértice, ¿sí?, que acá estamos en posición horizontal, ¿qué vamos a tener? Para B', a la coordenada H le tenemos que restar A, y a la, ya sea para la derecha o para la izquierda. Y la coordenada de I se mantiene constante, o sea, la coordenada de I, ¿sí?, va a seguir siendo K. Para el foco hacemos lo mismo, ¿sí? Tenemos h menos c y h más c, o sea, para un lado y para el otro. Y la coordenada de I sigue siendo esta misma. Y para el caso del eje menor, ¿qué vamos a decir? Que h se mantiene constante, o sea, es esta h, y ¿qué pasa? Respecto, ¿sí?, del centro, me muevo para abajo o me muevo para arriba. Entonces, ¿qué voy a tener? K menos B y K más B, ¿sí? Siempre vamos a tener en cuenta para el horizontal h, ¿sí?, que es la coordenada del centro para x, esto para el horizontal, y acá K para lo que me muevo en forma vertical respecto del centro. Lo mismo puede ocurrir con ¿qué? Con la elipse. Entonces, con la elipse hacemos el mismo planteo, ya no hacemos la traslación, ya no les cuento eso otra vez, pero la idea es que ¿cuál es? Que la ecuación va a ser la misma, que la elipse que tenía centro en el origen de coordenadas y eje coincidente con el eje Y, ahora que vamos a tener eje paralelo al eje Y con centro HK. Donde, ¿qué es lo que va a cambiar? Acá en vez de tener x, que tengo x menos h, acá en vez de y menos k, donde los denominadores, ¿sí?, respecto de la que tiene eje horizontal, que cambia. En vez de a tengo b, y en vez de b tengo a. Y el tema de los desplazamientos es lo mismo, teniendo en cuenta que cambiamos, ¿qué cosa? Las coordenadas para el foco, ya no es en x, sino en y, lo mismo para el vértice del eje mayor, y lo mismo para el vértice del eje menor, donde cambiamos de y a x. Díganme cómo vamos con esto. Bien, profe. Sí, después la subo a YouTube. Después la subo. Bueno, y acá que tienen un caso en el que tenemos el término rectangular. Ven que en este caso, cómo está dispuesta la elipse no es en función de los ejes X e Y, sino que tiene, aparte de tener sus propios ejes mayor y menor, no sigue, ¿sí?, la idea de los ejes X e Y, o sea, no son en base a centros o desplazamientos respecto de ellos, sino que sigue o tiene un giro respecto de estos ejes, ¿sí? Esto es lo que vemos acá cuando hay término rectangular. Y después ustedes, si quieren, pueden probar estas cosas. Yo acá puse una, porque vieron que también pueden inventar, teniendo en cuenta, bueno, cómo es la ecuación canónica, y enseguida vemos cómo es la general, ¿sí? Entonces tiene una rotación. En este caso,
yo le puse que el término rectangular era 3xy, ¿sí? O sea, no estaba anulado porque si no va a tener las características de las que vimos hasta ahora. Centro en el origen, con eje coincidente con el eje X o con el eje Y, o si no, centro HK con eje paralelo a X o paralelo a Y. Pero en cuanto tenemos el término rectangular, dejó de ser coincidente o paralelo el eje con X y con Y, ¿sí? Ya tiene otro tipo de eje que no es comparable con esto, tiene un giro respecto de estos ejes. Y es como que giráramos los ejes X e Y para que se vean de esta forma. Y de la misma forma, como les comenté antes con la circunferencia, ustedes grafican una elipse con GeoGebra, o sea, le ponen la ecuación, y después pueden ponerle eje, ¿sí? Entonces, acá vamos a poner eje. Entonces acá dice eje mayor, cónica, entonces ponen el nombre de la cónica, en este caso es EQ1, entonces les dibuja acá, el eje mayor. Eje menor de la cónica, le ponen acá EQ1, les dibuja el eje menor. Así dibujé todo esto yo. Después le ponen, supongamos, centro, lo mismo. Dice cónica, le ponen EQ1 y les dibuja, les pone acá el centro. Lo mismo con foco. Foco, ahí ponen el nombre de la cónica y le marca los focos. Y vértices vamos a poner. Y ahí ponen otra vez el nombre de la cónica y les marca los vértices. Y les marca los 4 vértices. Entonces, una ayuda invalorable en ciertas cuestiones el GeoGebra. Bien. Bueno, así como hicimos en la circunferencia, si partimos de la segunda ecuación ordinaria, podemos llegar a la ecuación general. ¿Qué hacemos en este caso? Vamos a multiplicar a ambos miembros por a cuadrado por b cuadrado. ¿Sí? Esta expresión la multiplicamos por a cuadrado por b cuadrado. Lo hacemos, o sea, es toda esta expresión por a cuadrado por b cuadrado, pero ya acá está distribuida en cada uno de los términos que tenemos dos términos. Y acá nos queda igual a cuadrado por b cuadrado. Eso nos permite luego que simplificar, ¿sí? Acá simplificamos los a cuadrados y acá simplificamos los b cuadrados. Nos queda esto. Después de eso, ¿qué hay que hacer? Desarrollar el cuadrado del binomio, desarrollar este cuadrado, acá tenemos cada uno, y luego distribuir con, en este caso, b cuadrado y en este caso con a cuadrado. Nos quedan todos esos términos. Luego de eso, ¿qué hay que hacer? Ordenar según el formato de la ecuación general de las cónicas. Entonces, primero el término cuadrático, luego en X, luego el otro término cuadrático en Y, el lineal en X, el lineal en Y, y luego los 3 términos, ¿sí? Este y el otro acá. ¿Sí? Y que no tienen variables que representarán el valor de este. Entonces decimos que A es igual a B cuadrado, que C es igual a cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué opciones tienen estos números para ser de determinada forma si están elevados al cuadrado? Los dos, ¿cómo van a ser? Van a ser dos números distintos, porque uno es B y otro es A, pero los dos van a ser como del mismo signo, ¿sí? Entonces, va a tener que ser, por ejemplo, si acá dijera 3 y acá dijera 2, ¿sí? Son dos números distintos y del mismo signo. Entonces sabemos que se trata esta ecuación, si acá dijera 3 y acá 2, se trata de una ecuación general de la elipse. De la misma forma que les dije que A es igual a B cuadrado y que A cuadrado es igual a C, ¿sí? Todo esto, menos 2B cuadrado H, ¿sí? Corresponde a D, menos 2A cuadrado K corresponde a E, y toda esta suma corresponde a F. También podemos pasar ¿de qué? De la ecuación general a la ordinaria, ¿sí?
a la segunda ecuación ordinaria, siguiendo toda una serie de pasos algebraicos similares a los que vimos en la circunferencia. Entonces, ¿qué hacemos? Agrupamos los términos en X, los términos en Y. Sí o sí, el coeficiente que nos queda acá para usar esta relación del término lineal sobre 2 elevado al cuadrado para encontrar el tercer término que nos permite expresar el cuadrado del binomio que necesitamos por el formato de la segunda ecuación ordinaria. Sí o sí, este término tiene que ser o tener este coeficiente 1. Entonces, si no es 1, hay que transformarlo. Por eso, primero, agrupamos las X y las Y por un lado, y cuando nos queda acá 4X cuadrado más 2X, sacamos factor común 4. Acá nos queda un 1. Y acá lo mismo, con 2Y cuadrado menos Y, sacamos 2 factor común, así acá nos queda 1. Calculamos el tercer término para cada caso y lo introducimos, ¿sí? Acá nos queda un 16. Pero acá un 16avo o 1 sobre 16 está multiplicado por 4. ¿Eso qué quiere decir? Que esto es un cuarto, ¿sí? Entonces sumamos un cuarto por este lado. Y acá nos está afectando que este número lo introducimos dentro de una multiplicación. Y de este otro lado lo mismo, justo coinciden los valores, pero obvio que no es siempre así. Introducimos un 1 sobre 16, pero está multiplicado por 2, o sea, eso es un octavo. Entonces sumamos un octavo al otro lado. Vamos a ver de dejar acá la expresión de la ecuación ordinaria, así que lo que tenemos que hacer es deshacernos de estos dos, y acá nos tiene que quedar un 1. Entonces, lo primero que hacemos para que acá nos quede un 1 es dividir por esta misma expresión a ambos miembros de la igualdad. Y este número los vamos a pasar dividiendo acá porque es lo mismo, ¿sí? Si hacemos producto de extremos sobre producto de los medios, el 4 o el 2 vuelven a quedar ahí. Y luego de eso llegamos a esta ecuación, ¿sí? Que es la ecuación ordinaria o canónica. Entonces les decía que luego de haber hecho esto y pasado el 4 acá al denominador y el 2 acá al denominador, llegamos a esta expresión que es la segunda ecuación ordinaria. Y después, fíjense, establezcan sus relaciones, en todo caso pongan la ecuación en GeoGebra de esta forma o de esta forma, y establezcan las relaciones entre A y B y cómo es la disposición de esta ecuación. Acá pueden ver el centro, lo verifican, ¿sí? Cuánto vale A, cuánto vale B. Y con esto terminamos con la elipse. Vamos a pasar a ver, acá tienen una serie de videos que están re lindos, después mírenlos. Y vamos a pasar a ver la hipérbola. La hipérbola, bueno, hay cosas que las voy a destacar en particular y otras que las paso muy rápido porque tienen total analogía con la elipse, ¿sí? No tienen problema en quedarse unos minutitos más, así terminamos la hipérbola, pues es el mejor momento para terminarla, ahora que acabamos de ver elipse. Es el lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano, de manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos del plano se mantiene constante y menor que la distancia entre esos puntos. Veámoslo acá, ¿sí? Decimos el lugar geométrico de un punto que se mueve de manera que el valor absoluto de la diferencia, dice, de las distancias, ¿sí? A dos puntos fijos, o sea, esta distancia menos esta distancia, en valor absoluto, ¿qué dijimos? Se mantiene constante y menor, ¿sí? Y menor que la distancia entre ellos. O sea, la distancia, esa constante y menor, ¿cuánto puede ser? Hasta acá, hasta donde están los vértices de la hipérbola, ¿sí? Y esa distancia, bueno, la llamamos nuevamente 2A, porque los valores para los vértices, ¿sí? Están determinados por A nuevamente. Veamos cómo es esto. Tenemos el valor absoluto, ¿sí? De
la diferencia entre este segmento y este otro, ¿sí? ¿Y qué nos da eso todo el tiempo? 2,47 para esta cónica, ¿no? Entonces, a partir de esto, vamos a ver de plantear cómo se deduce la ecuación y los elementos, etc. Nuevamente tenemos el eje, ¿sí? El eje de la hipérbola es este. Además, ¿sí? Sigue contando con los focos, en este caso este es F y este es F', con las mismas letras y características, la distancia focal de la misma forma, los vértices, en este caso acá tenemos B y B', ¿sí? Siempre con las mismas letras, P para el foco, A para los vértices y sus opuestos. Y acá los ejes se llaman distintos, pero con la misma idea, ¿sí? B y B', que es la distancia entre vértices, se llama eje transverso, que es el que coincide con el eje focal, o sea, el eje de la hipérbola. Y el focal es el que pasa por los focos. Y además, A' determina, ¿sí? El eje conjugado, que está dado por B, ¿sí? El eje conjugado. El eje conjugado es el que no está pasando por los focos, como es el eje transverso. Este es el eje conjugado, que mide 2B. Además tenemos el punto genérico, como teníamos antes, y también la hipérbola tiene el lado recto, ¿sí? Así como ¿cómo se llama? La elipse tiene dos lados rectos, porque el lado recto pasa por el foco y es perpendicular al eje. Y la hipérbola también tiene dos lados rectos y se calculan de la misma forma. Y le suma algo que no tiene la elipse, que tiene la hipérbola y que son las asíntotas. Tiene dos asíntotas, ¿sí? Una y dos. Que en este caso las asíntotas están descritas por más menos B sobre AX. Son esas dos rectas. Y la relación fundamental en la hipérbola, ¿sí? Si nos fijamos, armamos este triangulito que está acá, la distancia del origen hasta acá es A, la distancia del origen hasta este punto es B, entonces esto es A, esto es B, la hipotenusa vale C, o sea, es la distancia al foco. Entonces la relación fundamental que dice que C cuadrado es igual a B cuadrado más A cuadrado, esto que está puesto acá. Que luego nos sirve para determinar ciertos valores a nivel práctico y teórico. Entonces, de la misma forma que antes dedujimos cómo íbamos a comenzar a plantear a partir de triángulos, rectángulos, planteando el teorema de Pitágoras, ¿sí? A partir de estos segmentos y de la relación que pusimos acá, ¿sí? De la misma forma podemos calcular o deducir para el caso de la hipérbola, ¿sí? Con centro en el origen y eje coincidente con el eje coordenado X, ¿sí? Este caso. Entonces, vuelvo al gráfico y vemos lo siguiente. Acá tenemos las dos cuerdas, ¿sí? Donde la diferencia el valor absoluto de la diferencia de estas dos distancias se mantiene constante y menor que la distancia entre focos. ¿Cuánto menor? 2A, porque acá, ¿sí? Es donde está delimitada, ¿sí? La hipérbola. No puede ser menor que 2A porque no hay hipérbola por acá, ¿sí? Y esta distancia es 2A. Entonces tenemos acá un triángulo, este es el punto genérico XY, si trazamos, ¿sí? Acá la vertical, acá tenemos X, ¿sí? Acá trazamos la horizontal, tendremos el valor de Y. Entonces tenemos este triángulo rectángulo donde este cateto va a ser el valor de C, todo hasta acá, menos X, eso al cuadrado, y la altura va a ser Y cuadrado. Entonces C menos X al cuadrado más Y cuadrado. Entonces ahí tenemos PF. Y PF', ¿cómo lo determinamos? Con el otro triángulo. Este triángulo,
este triángulo rectángulo largo. Entonces, la distancia de 0 hasta X es una cosa, y la distancia desde menos A hasta 0, perdón, menos C hasta 0, que será C. Entonces acá tendremos X más C al cuadrado más la altura, ¿sí? Que va a ser, ¿qué cosa? Y cuadrado. De todo eso, la raíz cuadrada. Entonces acá tenemos la otra parte, ¿sí? Que estamos sacando del gráfico que representa el segmento PF. Y eso va a ser igual a 2A. Luego, un montón de pasos algebraicos y llegamos a ¿qué? A que la ecuación canónica o primera ecuación ordinaria de la hipérbola es x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esto es muy parecida a la de la elipse, para la que tiene la misma disposición. Eje paralelo, eje coincidente con el eje X y centro en el origen. ¿Qué es lo que cambia nada más acá? En vez de un más, tiene un menos. Ojo, que en la hipérbola el cambio tiene relación cuando es horizontal o vertical, el eje, ¿sí? Coordenado, o sea, coincidente con el eje X o paralelo al eje X, respecto de coincidente con el eje Y o paralelo al eje Y, depende, y lo vamos a ver, ¿dónde? Acá, con el signo, no en el cambio, ¿sí? De A y B. Bueno, respecto al análisis que podemos hacer acá, respecto a los vértices, la misma situación que vimos en la elipse, no tiene intersección con el eje Y, sí tiene simetría, porque es simétrica, en este caso, respecto a ambos ejes coordenados. Si no lo fuera respecto a los ejes coordenados, porque el centro no es 0, 0, bueno, lo será simétrica respecto de sus propios ejes transversos y conjugados. Además, el centro de la parábola dijimos que era 0, 0, y de la hipérbola. Y la hipérbola no está definida para valores de X entre menos A y A. Miremos la gráfica. ¿Sí? Entre menos A y A, ¿sí? En todo este espacio no hay hipérbola. Desde menos A para la izquierda y desde A para la derecha, sí tenemos trazada la hipérbola. Además, podemos despejar de esta ecuación y o x, según sea el caso. Si despejamos y, en este caso, porque presentamos la ecuación que tiene eje coincidente con el eje x y centro en 0, 0, entonces si despejamos y reemplazamos x por las coordenadas del foco, vamos a tener esta expresión, y reemplazando por la relación fundamental, nos va a quedar que c cuadrado menos a cuadrado es b cuadrado. Y de ahí sacamos nuevamente ¿qué cosa? ¿Cuál es la expresión del lado recto? Que es igual tanto en la elipse como en la hipérbola. O sea, me sé una y puedo resolver en los dos casos. Y las asíntotas dijimos que están dadas para ¿qué cosa? Más menos b sobre a x, siempre igual. O sea, b y a determinarán qué inclinación van a tener estas asíntotas, ¿sí? Además, la hipérbola también tiene excentricidad. Dijimos que la excentricidad era la relación entre C y A. Entonces, en este caso, vamos al gráfico, como el valor de C es mayor que el valor de A, porque fíjense, desde el vértice hasta C, ¿sí? Tenemos un valor que es mayor, ¿sí? Desde el vértice. Desde el centro hasta C, el valor es mayor que desde el centro hasta A. O sea, este segmento es más largo que este. Entonces, el valor de la excentricidad sí o sí va a ser como mayor que 1. Simplemente por eso, porque C es mayor que A. Entonces, fíjense que lo que pasa, antes la excentricidad
En la elipse nos decía si era aplastadita o más redondita. Ahora el valor de la excentricidad en la hipérbola, ¿qué nos dice? Cuanto más cerca de 1 está, ¿sí? Las ramas están como más cercas o se acercan más de alguna forma al eje X. En cambio, cuando la excentricidad está mucho más lejos que el valor 1, ¿qué ocurre? Las ramas están más abiertas, ¿sí? Se alejan más del eje X. Bueno, la hipérbola también puede tener eje coincidente con el eje Y, centro en el origen, se mantienen, ¿sí?, los mismos elementos notables que hemos ido analizando, solamente que cambiando la coordenada. Lo que antes era X, ahora es Y, y viceversa. Y la ecuación ordinaria, o primera ecuación ordinaria, o canónica, para este caso, ¿qué es lo que cambia? El signo de la variable. Cuando el signo de la variable X es el que está negativo, ¿qué quiere decir? Que el eje es coincidente, para el caso que el centro sea 0, 0, es coincidente con el eje X. Entonces, A cuadrado y B cuadrado mantienen sus posiciones. ¿Qué es lo que cambia? El signo de la variable. Y además podemos tener las hipérbolas, ¿sí?, desplazadas. ¿Con qué? Con un centro HK. El desplazamiento se efectúa igual que antes, ¿sí? No se los vuelvo a decir porque ya estamos como que es exactamente lo mismo. ¿Sí? Sí, obvio, si tienen una duda me dicen, ¿no? Entonces reemplazamos según en los nuevos ejes, ¿sí? Los hacemos coincidir, los desplazamos, reemplazamos acá y nos queda esta expresión. Esa ecuación es la segunda ecuación ordinaria, ¿sí? Que como tiene eje paralelo al eje X, ¿sí?, la variable X es la que está positiva. Con los desplazamientos respecto al centro, según el desplazamiento sea horizontal o vertical. También podemos tener entonces una hipérbola que tenga eje paralelo al eje Y y centro HK. Entonces, ¿qué cambia en la ecuación? Hemos cambiado, ¿sí?, de lugar la variable que va a estar sometida al signo negativo. Y tenemos acá también sus respectivos desplazamientos, ¿sí?, invertidos, como habíamos explicado antes. Y este otro caso es un caso donde tenemos qué cosa que vimos en la elipse. Bueno, no, se ve que no la había abierto. Pero bueno, lo que van a descubrir que tiene esta hipérbola, que es término rectangular, porque en su eje no está ni paralelo al eje X ni paralelo al eje Y. Y tiene centro distinto de 0, que podría tener centro 0 también, pero sus ejes no son paralelos ni al eje X ni al eje Y. Ahí en el Drive tienen todos los archivos GeoGebra que yo les muestro acá. De la misma forma que lo hicimos en elipse, podemos pasar de la segunda ecuación ordinaria canónica a la general, ¿sí?, mediante los mismos pasos, acá tienen todo, y concluir cómo tienen que ser los valores de los coeficientes A y C para que a partir de mirar la ecuación general podamos decir esta es una hipérbola. ¿Cómo tienen que ser A y C? De distintos signos, porque miren qué pasó acá. Nos quedó B cuadrado va a ser positivo, A cuadrado va a ser positivo, pero ¿qué pasó acá? Nos quedó precedido por un signo negativo. Entonces A y C van a ser de distintos signos. También podemos pasar de la forma general de la ecuación, ¿sí?, a la ordinaria.
¿sí? Por los mismos procedimientos que explicamos antes. Y así como una característica particular, vamos a decir que tenemos una hipérbola equilátera o rectangular cuando las longitudes de los ejes transverso y conjugado son iguales. Entonces, en ese caso, se llama hipérbola equilátera o rectangular. Y además, vamos a decir que tenemos hipérbolas conjugados cuando ocurren, fíjese qué cosa. La longitud del eje transverso de una hipérbola es igual a la longitud del eje conjugado de la otra y viceversa, ¿sí? O sea, tienen las mismas medidas para los ejes transverso y conjugado respectivamente, ¿sí? Entonces, y tienen en común, ¿sí?, las asíntotas. Y bueno, todos los focos son equidistantes. Bueno, y ahí tienen una serie de aplicaciones que estaría bueno que vean. Con esto terminamos hipérbola. ¿Qué nos estaría faltando? Acá hay una comparación de excentricidades que está buena, les cuento esto. ¿Sí? Dijimos que en la elipse la excentricidad es menor que 1. En la parábola, ya vamos a ver, la excentricidad es igual a 1 y en la hipérbola es mayor que 1. Entonces acá tenemos, ¿sí?, para las sucesivas elipses, ¿sí?, cuanto más cerca de 0, más redondita, cuanto más cerca de 1, más abierta. Llega un momento que pasa a ¿qué? A ser igual a 1 tenemos la parábola y en cuanto es mayor que 1 tenemos sucesivas hipérbolas.